Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de La Hora Contada del Arte y la Cultura, edición 2026. Este es nuestro cuarto año en el aire, estamos muy felices. Este es un proyecto de comunicación autogestivo, popular. Nosotros le ponemos todo el corazón y toda la garra y los poquitos pesos que tenemos para poder sostenerlo. Así es que si nos quieren compartir unos pesitos, súper agradecidos. Quiero saludar a Roberto Rey, que está en los controles. Con el Roberto y nada, sin él este proyecto no podría caminar. Este es nuestro segundo programa. Tengo invitado a un amigo de la casa, a Oscar Miremont. Bienvenido, Oscar. Gracias. Una figurita repetida, podemos decir, del programa, pero viene a presentar tu libro. ¿Qué número? 7. Séptimo libro, el séptimo hijo varón es. Puede ser, sí. Que era Mujer. el padrino, que era el padrino. Claro. Ay, no, que no sea. Otro país del año pasado, no del año pasado, sino del comienzo de nuestro proyecto, hace 4 años, tenemos otro país totalmente distinto. La verdad es que, no sé, es tremenda la realidad. Pero a pesar de todo, los artistas siguen produciendo, los escritores siguen escribiendo, los conductores, las conductoras seguimos conduciendo. Es nuestra tarea. Es nuestra tarea, ¿no? Es nuestra forma de hacer algo para que esto cambie y cambie para siempre. Sí, sí, sí. Es lo que no podemos dejar de hacer. El que hace música, hacer música. El que escribe, escribir. El que dice, decir. Hay mucho dolor en nuestro país, hay mucha crueldad y bueno, y nosotros nunca menos importante estos momentos como para decir, como para hablar, ¿no? Sí. Sí. Bueno, la presentación del libro séptimo que acá se los mostramos, ahí está, miren, qué belleza. Ay, lo levanto como si ellos vieran la cámara, ahí está la cámara, ahí está el libro. Putas. Mira vos qué título. Putas. Se va a presentar, ahí está. Se va a presentar el jueves 23 de abril a las 19 horas en la bancaria. La bancaria. 1, 2, 3, 4. España 1, 2, 3, 4. Bien. ¿Va a haber algo para picar? ¿Unas empanaditas? Vino. ¿Un vinito? Es tiempo de Milei, así que estamos... bueno, vinito chiquito. Unos chiquitos, algo. Me acuerdo en presentaciones antiguas donde había mucha comida. Sí, ¿no? Y el país se está mostrando en esta presentación también. Sí. Entonces nos anticipa que solamente vamos a tener un dedalito de vino. Un vino, no, una copita. Una copita más grande. Copita, sí. Bueno, los esperamos sí, el 23 para charlar y ahí el autor nos va a estar leyendo, contando quizá. Algo sobre prostitutas encarceladas en Mendoza entre 1912 y 1918, su dolor, de dónde las traían, quiénes eran, cuál era el sistema de la prostitución, qué mafias había. El libro es un poco historia y también poética. Bastante historia porque estuve buscando en archivos policiales y en archivos de diarios y al mismo tiempo escribí parte de esa historia desde lo que yo hago, que es poesía. ¿Qué representa para vos la poesía? O sea, ¿qué es? ¿Qué significa? La poesía es el pájaro de la mañana que te dice levántate, está la vida, tenés que salir a plantar, tenés que salir a poner la semilla. No te podés quedar. La poesía es la que te empuja a caminar, a ese horizonte que no lo vamos a alcanzar nunca, pero que gracias a Dios los hombres lo soñamos y lo deseamos. Y bueno, y la poesía nos ayuda a eso, como ayuda la música, como ayudan tantas cosas, ¿no? Sí, falta poesía, ¿no? Falta... Hay poesía, por ahí hay que saber leerla. La vida está llena de poesía. Nuestros días tienen poesía. A veces uno está tan
loco, tan atareado, tan corriendo de un lado a otro que no puede ver la belleza que pasa siempre ante nuestros ojos. Eso es así. Ujú. Por ahí el poeta lo que está como, o intenta estar más despierto ante esta realidad, que está siempre frente a nosotros y nosotros estamos mirándolo. Aún en el dolor y en la muerte hay poesía. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Por ahí medio que mucho en el dolor también, ¿no? Ah, Como por ahí se escribe, ¿qué pensás si se escribe más del dolor o de la alegría? No sé, alegría o no sé, como ese sentimiento más pleno, no sé sí, si sí, 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 hay sí. como... Bueno, en poesía hay como muchos poetas muy distintos. Y tenés a un Bukowski que te escribe desde la angustia, el dolor, la desmesura, y tenés un Walt Whitman que te escribe la belleza de yo, el magnífico, no sé, Siento que la vida de Whitman fue bastante dura, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Los desalojaron cuando era chiquito, ¿cómo fue eso? Sufrió la Como... guerra, Sí. la marginación en algunos aspectos. Nada, me parece a mí que depende cómo te pares frente a la vida, vas a tocar más a veces el dolor, a veces más la esperanza. Siempre se puede hacer desde distintos lugares, desde un sueño bello, desde una pesadilla se puede hacer poesía. Ujú. ¿Eh? ¿Hay alguna, notas alguna diferencia entre la poesía latinoamericana de nuestros pueblos a a otra poesía cruzando el charco? ¿Qué pensás? Y a ver, Te falta ah, ahí lugar, te falta sí. un apoyo en el brazo. Estás reclamando un apoyo en el brazo que no tengo. Eh, hace un tiempo largo, largo, largo dije, voy a leer poesía. Si quiero escribir poesía, tengo que leer poesía. Y tuve la posibilidad de leer poesía de distintas partes del mundo. La académica, la que hemos conocido todos, a un Juan Ramón Jiménez que me habla de su platero hermoso, qué sé yo, y también he conocido poesía palestina, poesía africana, poesía china, y uno ve que el dolor está en todas partes y que la angustia, la soledad, la muerte de un amigo, lo encontrás por todos lados. Entonces, es cierto que hay un tipo de poesía que a veces se nos impone desde afuera, desde las grandes editoriales, que no siempre condice con lo que uno está pasando, pero uno cruza el charco y encuentra gente en la misma Europa que está marginada o dejada de lado y está escribiendo poesía, ¿no? Y está escribiendo una hermosa poesía que uno dice, wow, qué bárbaro. Por ejemplo, la poesía mapuche. En la Argentina no se conoce casi autores mapuche y y han escrito y han hablado y han contado sus historias y bueno, en general las grandes editoriales no las tienen en cuenta ni vamos a conocer ni siquiera tres nombres mapuche, pero hay, Ujú. igual que la poesía palestina, igual que la poesía judía. El dolor es humano y uno tiende a sacarlo y la poesía te sirve para eso, para sacarlo y hablarlo. Bien, Oscar, vos, este es tu, este puede ser parte de la trilogía Ya de no, Mendoza, ¿ya sería no? la con Este, tetralogía, tetralogía, sí, claro. Sí, 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 sí. Algún día dije voy a escribir la historia de Mendoza. Cuando sí. vi a Neruda escribiendo el canto general, dije voy a escribir la poesía de Mendoza. Y me quedé en los Guarpes nomás. Escribí Los hijos de Guar. Sí. Y dije, bueno, y ahí se me fue todas las ganas de escribir la poesía de Mendoza. Pero después, viendo que exterminados los huarpes, se trajo a esclavos africanos a Argentina, a América y a Mendoza, escribí un libro que se llama Negradas, que habla de eso, de los negros en Mendoza Ujú. y de cosas de las ventas, de las compras, de la dificultad, de los castigos que tenían, de lo que pasó con el ejército. Después me di cuenta que sin querer había ido escribiendo pequeñas historias
que yo le llamo una especie de nadie, porque muchos de los nombres no son tan conocidos, algunos sí, de personajes de la historia de Mendoza que eh, de alguna manera me llamaron la atención, que no están en la historia de Mendoza, pero que yo los rescaté como para decir, ¿por qué no escribir sobre el primer huarpe muerto, Uchuquimini? ¿O por qué no escribir sobre un hecho de violencia en un colegio jesuita acá en Mendoza, donde un muchacho, un chico mata a otro de una puñalada en una escuela, problema de violencia en 1789? ¿Por qué no escribir sobre un soldado inglés que lo trajeron prisionero después de las invasiones inglesas y lo trajeron acá a los árboles en Luján y se enamoró, después los devolvieron a todos los soldados, pero él se quedó enamorado de una mendocina y escribí sobre él y así fueron surgiendo una treintena de historias y escribí esas muertes, el tercer El libro de Historia de tercero, Mendoza. que Y fue presentado el 10 de diciembre o el 9 de diciembre del 20 2023. 23. 23, un día Bien. antes de la pesadilla. El Mirá hecho vos. histórico que nos iba a Sí. cambiar la vida. Sí, no me acordaba ese dato. No me acordaba ese dato, pero bueno, ese fue mi tercer libro de Historia de Mendoza y ahora presento un cuarto libro de Historia de Mendoza sobre prostitutas encarceladas en Mendoza. Impresionante investigación además y Mm, cómo está contado desde una manera poética y mm. cómo se rescata dentro del libro, se los recomiendo, va a estar a la venta el día 23 de abril, va a estar a la venta y es como viene la poesía, ¿no? Acá se los muestro, viene la La prostituta, la foto, foto foto, sacada por la policía con el prontuario, con lo que dice el prontuario. bien, la historia, o sea, como la pequeña descripción, el poema y luego el rescate de una crónica, no, una Creo, noticia o noticia crónica, policial, sí, noticia sí, sí. policial. El diario de la época, sí. Entonces, como un libro que súper recomiendo por el valor también, más allá del valor de la poesía, el valor de Mm, la escritura, que ya es una marca tuya, Oscar, mm, en la escritura, también, o sea, es súper recomendable para conocer la historia de Mendoza no. y conocer esa historia marginal, de esa Mm, Mendoza marginal, de lo que no se habla, ¿no? Porque en la claro, historia de Mendoza jamás yo creo que han enseñado esto en la facultad ni en claro. ningún lugar. Sí, 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 Me sí. parece como súper valioso ese Mm, rescate. Y también me llama la atención, no sé si va a ser polémica la pregunta, mm, ¿qué te pasa a vos escribiendo de mujeres? O sea, como ese yo lírico, mm, eh, claro. que sos un varón Sí, sí, sí. escribiendo en la piel de estas mujeres, en Mm, el cuerpo de estas mujeres. claro. Em, bueno, primero que nada he pedido permiso Ujú, a estas chicas que venían invitadas desde Europa a casarse y a formar una familia y después acá han sido esclavizadas. Les he pedido permiso para escribir. ujú. Segundo, podría decir que no sé si lo he logrado. Hay como una arrogancia de decir, ay, sí, es la voz de ella, ¿no? Eh, humildemente digo, bueno, hice lo que pude. Ujú, Hice lo que pude, soy varón. Soy ujú, varón. Tercero, me ponía una foto de cada una de estas chicas que yo hablé, estas mujeres, me la ponía en el bolsillo y durante 15, 20 días andaba con la foto de alguna de estas mujeres, con su historia, intentando que la foto y la historia me dijeran algo. Y por ahí surgía la poesía y podía decir algo a partir de ella, pero yo no, más vale que humildemente pido perdón ujú. a todas las mujeres, porque ponerse en la piel de una mujer, siendo que no soy mujer, es muy, muy, Antes es... quizás no era tan conflictivo la idea, Ujú, ¿no? No sí, sé, recuerdo Doña Bárbara de Rómulo Gallego como la voz de esa mujer, ¿viste? mm, Así como que, no sé,
se le notaba, para mí se le notaba ahí como el varón el detrás. varón. Como en esta época, ¿no? Sí, Que nada, que estamos en un conflicto en defensa de la voz de la mujer, claro. como esto, como... Sí, sí, yo también lo he pensado que estos tiempos para mí, em, de hecho estoy escribiendo otro libro ahora sobre historia universal donde le pongo voz a varias mujeres. Seguramente marca época. Y creo también que no es que esa pelea por lo feminista es solamente de las mujeres. Ujú, Creo que somos nosotros como, como humanidad que estamos peleando por la igualdad. Y en ese sentido creo que, así como reconozco que no soy mujer y estoy muy lejos, qué sé yo, también sé que los seres humanos eh, somos más de lo que vemos, somos más de lo que hacemos. Y lo masculino y lo femenino viven en mí. Yo tengo el 50% de los genes de mi madre, que era mujer, ujú, el 50% de los genes de mi padre, que era varón. Y en ese sentido, creo que si uno puede llegar a cierta empatía, cierta eh, amistad de corazón hacia lo humano, puede, puede sin problema hablar como ujú, mujer, así como una mujer seguramente puede hablar como un hombre, ¿no? ujú. Porque somos en esencia la misma gota divina, ¿no? Sí, sí, en eso yo yo cuando se habla de lucha femenina no siento que eh, yo esté afuera. Es más, tengo una hija que canta por mí y que canta todas las canciones feministas Ujú, del mundo y yo sé que ella me expresa que yo, si hay algo que he podido dar a este mundo es dos hijos músicos que con su arte embellecen la vida, ¿no? ujú, Y sé que hablo a través de ellos y que cuando yo no esté, ellos seguirán hablando por mí. ujú. Ay, qué profundo, va a llorar, va a llorar, No, se no, emociona. no, es lo que pienso, es lo que pienso, Sí. es lo que pienso. ¿Y alguien va a Eh, estar sí. en la presentación? ¿Alguna de estas personas? Todos, mi esposa, mis dos hijos, mi nieto, sí, 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 mi Sí, yerno, sí, van a estar, por supuesto. van a estar. Va a Mi hija canta cantar, ese día, va a sí. cantar Sí, mi hija me Lucía acompañó en Miremont, las una siete, gran cantante, artista mendocina, sí, ¿no? en las 7 presentaciones que he Ha hecho, esta es estado. la séptima, ha estado siempre. Ujú, Sí, sí, como yo suelo estar en sus presentaciones, sí, como nos acompañamos, sí, somos uno. sí. Más allá, cuando nos rascamos un poquito, todos somos uno. Y Ujú, más si hay esta conexión de vida, ¿no? De ser padre, ser hijo, son ujú. más uno. Bien. Sí, sí, Bueno, Oscar, sí, sí. ¿nos querés compartir algún poema, Puede algo ser, sí, de sí, alguna de sí, estas sí. mujeres? Eh, sí, cómo no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eh, Qué histórico pensaba mientras leía el libro, qué histórico esto de la trata de personas, que, sí, sí. ¿no? Que ahora estamos poniéndole nombre, ahora, bueno, de una parte para atrás empezamos a nombrar, pero esto es histórico, es como estas mujeres que venían engañadas a casarse, como una situación bastante de vulnerabilidad, pobreza, ¿no? Y llegar acá a eso que ahora medio que pasa al revés, ¿no? La trata medio que las latinas nos las llevan, o sea, las roban y Sí, se sí, las sí. llevan para Sí, sí, sí. Europa. ¿Cómo Sí, es sí, sí, eso? sí. En ese momento estaban dos mafias, una polaca, Migdal, que tenía su base en Rosario, y otra francesa que tenía su base en Buenos Aires, que se llamaba La Milieu. Ujú, Y traían mujeres europeas engañadas, acá las esclavizaban y las hacían rotar por todos los prostíbulos de Buenos Aires, Córdoba, ujú, Rosario, Mendoza. De ujú, hecho, he encontrado varias francesas acá ujú. en Sí, Mendoza. Sí, sí, traigo los ejemplos sí, sí, sí. y algunas de las poesías hablan sobre eso. Unas rusas Estas, sí, también. rusas, alemanas, sí, sí. Ujú, En un momento en que Europa estaba re pobre y sí. que se venía la guerra y que todo el mundo huía
Y imagínate en una época que era preindustrial, donde no había trabajo, donde estaban los ricos, 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 como lo pasaba acá en Argentina. Ujú. La época de Milei, que Milei quiere volver, es una época en donde no existía la clase media, existían los súper millonarios que Ujú. tenían la vaca atada y existía el pobrerío, que vivía muy pobremente. Y también pasó que mujeres de acá de Mendoza o de Argentina también se prostituían porque era una forma de supervivencia, de una vieja forma de poder comer, Ujú. poder acceder a ciertos lugares. Que es la profesión Mm, muy antigua. Muy antigua, Hay sí, sí, canciones que hacen referencia sí, a eso, ¿no? sí. Y cómo está visto, cómo la sexualidad también está vista, ¿no? Mm, Que todavía sigue siendo un tabú, muy señalada. sí, 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 Por sí. ahí hay gente que, viste, están las Sí, abolicionistas, sí, sí, sí. que intentan regular el trabajo. Mm, Hay gente que lo toma como un trabajo, o sea, claro. gente, digo, las asociaciones, eh, Sí, sí, sí. como va cambiando también la mirada, pero siguen siendo perseguidas, sin embargo, se plantea que hay otros trabajos y otras cosas que también vendés el cuerpo, vendés el tiempo y vendés Totalmente, todo, ¿no? totalmente. Sí, sí, sí. En realidad, cuando uno empieza a mirar finamente, uno sabe que hay muchas maneras de prostituirse. Ujú. Y quizás nosotros también lo hemos hecho Sí, por necesidad de supervivencia. total. En algún momento a mí me tocó estar muy pobre, casado con 2 hijos, despertarme sin un mango durante muchos días, no saber qué iba a comer al mediodía y trabajar de lo que fuera, Ujú. aunque no me gustara. Y agachar la cabeza y tener que hacer lo que no era para mí, porque yo estaba como entrampado. Y desde ese lugar uno empieza a entender todo y empieza a entender lo que le pasa al otro y que también puede estar entrampado o que puede caer en distintos lugares, ¿no? Ujú. En ese sentido, yo no soy ni quien para juzgar a nadie, ¿no? Sí. Es más, soy más bien de decir, estoy con vos y te acompaño, ¿no? De hecho, Mm, si cuando lean la obra y adquieran el libro, por supuesto, ya sabemos el precio, el valor, 25.000. 25.000, lleven la cartera, 25.000 pesitos. No hay un juzgamiento, Mm, hay una intención de comprensión, no de acompañamiento, por ahí sí, sí, sí. de entender a esa otra en la soledad, en la pobreza, en el hambre, sin Mm, juzgar, ¿no? sí, sí, Eso sí, es sí. importantísimo, porque el Sí. autor cuando juzga a sus personajes o su obra Sí, sí, comete sí, un sí. gran error, ¿no? Esto es lo que me salió. Quizá Ujú. podría haber sido algo mejor, pero esto es lo que me ha No, salido. no, una muy buena poesía. Bueno, vamos con María González, María González. que era de Mendoza, tenía 22 años, era costurera. La policía dice que sabe leer y escribir, que tiene ojos marrones, tez blanca, estatura baja. Con B corta pone la policía que es baja. Dice que cayó presa el 15 de julio de 1914 y volvió a caer presa el 27 de octubre de 1916. Costurera, costurera. Entonces yo escribí esta poesía que dice así. Ay, es re triste esta. La de la costurera es re triste. Bueno, vamos. Buah, no sé, salió esta, puedo decir Sí, otra. es triste. Lloraba. ¿Qué pasó, María? Vos que sabías coser y bordar, ¿quién te cerró la puerta para ir a jugar? No pudiste disfrutar de la escondida, ni el juego de las estatuas, ni de la mancha venenosa, ni siquiera pudiste llegar al cielo empedrado de la rayuela. Al contrario, tuviste que esconderte para tejer tu poncho de puta, y no era un juego, y siempre eras la que te escondías, y nunca pudiste librarte de esa noche de fierro. Y quisiste jugar a las estatuas y al fosforito y a la cachumba, y eras vos a la que montaban, vos era la burra a la cual todos subían.
y te mancharon muchas veces y era veneno, y era cáncer y era sangre, porque siempre te tocó perder aunque no jugaras. Y pediste gancho 1 y 1000 veces, pero nadie quiso darte esa casita de amparo. Y corriste muchas veces, pero no era el juego de las hadas, y saltaste y no eran los escalones de la escuela, y te tiraste al piso y no fue el hoyito pelota. Y quisiste jugar a la lotería, pero te salió el 13, la yeta, y después fue el 17, la desgracia, y al final te tocó el 44, la cárcel, siempre la cárcel. También en el juego de las sillas te quedaste afuera, como siempre desde que eras jarilla, junto a las piedras resecas y violadas del Guaymallén. Y no había muñecas para vos, ni vestido de 15, ni anillos de colores, solo hombres, hombres oscuros, hombres patrones, hombres cansados, hombres borrachos, hombres humillados, y los había viejos, pendejos, enojados, enfermos, tristes, como los 3 tristes tigres que no pudieron salir nunca de su laberinto. No pudiste, María. No era para vos, ni siquiera se te dio permiso para tocar el picaporte de la puerta que te llevaba a soñar, a cantar, a bailar, a reír. Es re triste Bueno. ese. Justo venís a elegir el más triste. No. Bueno, pero Bueno, es duro. y es que me parece a mí que había dureza en sus vidas, ¿no? Sí. No sé. Sí, sí. Sí, Y sí. lo que me llama la atención en cada registro policial era como la característica sabe leer y escribir o no O no sabe saben. leer y escribir, Claro, ¿no? Como sí, sí. esa Sí, característica. sí, sí, sí. Yo creo que ahora los prontuarios o las cosas no hay esa descripción, ¿o sí? No, Seguirá. me parece. No sé, no había caído en la policía últimamente. Bueno, vamos a dejarnos llevar preso para ver cómo nos describen. Eh, bueno, Oscar. Nada, si quieren seguir escuchando poesías, quieren adquirir el libro, comprarlo, ver un re lindo espectáculo que canta Lucía Miremont Sí. también, los esperamos. Y quería decir que me siento poeta, la verdad que me costó mucho decirme que yo era poeta. Me costó muchos, pero muchos años. Pero también siento que hago historia. Yo estudié una historia en la Facultad de Filosofía y Letras donde este tipo de personaje no entraba. Y la historia de Mendoza, que estudié 5 años historia, estudié historia de Mendoza solamente el último año. Todo lo demás era historia de Europa, historia de las grandes civilizaciones, los romanos, los griegos, pero no había historia de Mendoza. Y cuando estudiamos la historia de Mendoza, nunca había historia de prostitutas, de negros, de nadies, de huarpes tampoco. No hemos visto así en general la historia de los pueblos originarios, pero donde los pueblos huarpes era uno más. Eh, y creo que hay muchas formas de hacer historia. Desde la academia están las investigaciones, los papers, los libros de estudio. Yo entiendo que escribir poesías, ponerla a la luz, sacar un libro, también es hacer historia. Y también es construir una historia de Mendoza desconocida, olvidada, dejada de lado, o porque nos duele mucho, o porque nos da mucha vergüenza, o porque no queremos saber de estas cosas que en el fondo se saben y se usan y se abusan, ¿no? Ujú. Los que escribieron la historia también eran amigos de los gobernadores. Escribieron solamente a veces esta historia de los que nos han gobernado y se han olvidado estas otras historias. Sí, Mm. bueno. Bueno, Eh, perdón. no, la presentación. No, bueno, nada, siempre hablando ahí con el Oscar un poco, es como la historia intenta ser objetiva, o sea, se vende como objetiva, como esta cuestión y la poesía como de alguna manera menor, como, ¿no? Como estas miradas ahí como
contrarias. Sí, sí, sí. Sin embargo, la historia contada de esta manera, con estos personajes o estas personas más reales también, y que somos parte de esta Mendoza, ay, se me fue la idea, pero era como esto, como que se hace mucho más accesible, o sea, como mucho más entretenido, como, y también te ayuda a compartir ese dolor o poder ahí como identificarte con ese yo lírico. A diferencia de la historia que te dan y que te aburrís, al menos para mí, en la segunda Claro. página. Sí, sí, a mí Y me lo pasa lo dejas mismo. así, y son personajes también más solemnes, ¿no? Sí, sí, Como sí, siempre, sí. los Sí, sí, personajes. sí. Cuando en Sí, sí, sí. realidad, bueno, eso, como siempre por ahí solemos comentar de que la historia se construye a través de esto, del chusmerío, del murmullo, no De lo sé, escondido, sí. de lo que se Y oculta. creo que este libro es lo más escondido, lo más oculto, lo más pacato, o sea, ocultar Sí, sí, esta sí. historia, ¿no? Sí, sí, Como sí. esta Sí, 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 Mendoza sí. impoluta, Sí, sí. pacata, bueno, todas esas características, entonces, sobre todo esconder esto, Sí, sí. la Y historia de... acá quiero, perdón, Vayan a la presentación. lo último. Quiero hacer un reconocimiento a mi padre que me llevó a las prostitutas de muy pibe, no para consumir prostitución, sino para vender. Ujú, El viejo Miremón era lechero y no tenía prejuicios ujú, y aceptaba sin ningún problema tocarle la puerta a todos. ujú, Y quizás yo ahí estaba aprendiendo mi mirada sobre la vida, ¿no? sí, Y de hecho, me acuerdo de muy chico ir a los prostíbulos a vender leche, yogur. ujú, Estas mujeres tenían hijos y ellas mismas y nada. Y fue como algo normal y aprender a mirar la historia desde otro lugar. ujú. Mm, Bueno, a mí también me pasó, así como es como sí. algo que también de chiquita, no voy a dar nombres, por supuesto, pero nada, muy cercana también la historia con mujeres que Mm, trabajan y que nada, eran de mi amiga, era como de mi amiguita de la infancia, como ahí muy cercano, mm, y era como estar en contacto sin saberlo, o sea, sí, sin sí. saber No, con esa edad qué pasaba y ahora comprendiendo la casita que tenían en el fondo con la lucecita roja, como las mujeres que llegaban y que para mí eran unas amorosas, recuerdo, sí, sí, viste, sí, sí. esas chicas que Sí, venían sí, y que sí. jugaban con nosotras, Sí, sí. no sé, como tan cercano, ¿no? Claro. Tan cercano Sí. y que también Mira me vos. emociona y Sí. me había olvidado de contarte eso. Mira vos. Después, Qué fuera del bueno. aire, te voy a dar nombres. Bueno, entonces vamos a hacer una síntesis el jueves 23 de abril a las 19 horas en la Asociación Bancaria España 1234. Sí. Muy bien. ¿Qué más? España Ah, casi. España. Avenida España casi Entre Espejo y Gutiérrez. Gutiérrez. Exactamente. Sí. Así, los Sí. esperamos para 19 horas. 19 horas. 19 horas. Bueno, muchas gracias. Si llegaron hasta acá, nos dan me gusta, nos comparten, se suscriben y bueno, y eso, y nos mueven. Chao, nos vemos.